eso es para despertarlos antes de empezar, por si acaso. Hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. Es el día del Señor. Nos reunimos hoy a buscarlo, ¿no? Bueno, hace unas semanas les contamos un poco. Hoy estaba recordando al llegar a la iglesia que hace más o menos 4 años una pareja empezó a asistir a la iglesia principalmente con el deseo de casarse, cosa que no es extraña, ¿no? Que a veces buscan asistir un tiempo para que el pastor los case, ¿cierto? Pero esta pareja me había advertido varias veces que ellos querían ser parte de la iglesia y efectivamente así lo hicieron. Hoy ya parece que es en serio, si Dios permite, ya no hay reversa. Van a viajar, se van. Hace unas semanas yo les conté, pero hoy quiero darle gracias a Dios porque Yohitan ahí estuvo acompañando hoy en la alabanza y bueno, esperamos que tengan un buen viaje. Muy posiblemente viajarán esta semana, así que pues le pedimos al Señor que los ayude en su traslado y en su comienzo en un nuevo país, ¿no? Así que bueno, ahora en el Ágape también tal vez vamos a estar compartiendo también un poco con ellos. Ellos han sido parte de nuestra iglesia por este tiempo y damos gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, hermanos, también pues recordar este mes, digamos, generalmente hacemos una pausa en nuestra serie de predicación. En este caso hicimos una pausa en Nehemías para abordar este tema que es tan importante. Yo quiero que vayamos por favor a 2 de Samuel, capítulo 7, y vamos a ir a los versículos 1 hasta el 17. 2 de Samuel 7, 1 al 17. Dice la palabra del Señor, promesa del Señor a David. Sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: vaya, haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. Y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán: ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo, donde quiera que he ido con todos los israelitas. Hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara mi pueblo Israel, diciéndoles: ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan más como antes, desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Y cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre, y delante de ti
mi trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. Amén. Hermanos, uno de los aspectos que pone un abismo entre todas las religiones que se profesan en este mundo y el cristianismo es la manera como Dios se relaciona con los hombres. El Islam ofrece a Alá, ¿no?, quien demanda sujeción, pero que al mismo tiempo no se muestra interesado en relacionarse con su pueblo. El hinduismo lo que hace es presentar una gran variedad de dioses que solo demandan ser venerados, sin mucha promesa tampoco de tener una relación personal. Es más, son tantos este panteón de dioses que al final no se sabe a quién se debe adorar. Casi que todo es un dios. Por su parte, el Dios revelado en la Biblia desde el principio decide no solo revelarse a los hombres como el creador, sino que también establece una manera para relacionarse con ellos. Esto es por medio de los pactos. Estudiar los pactos, mis hermanos, es estudiar la relación de Dios con los hombres. Y nos permite incluso entender la estructura de la Biblia misma. Durante este mes, como ustedes saben, nos hemos estado dedicando o hemos estado predicando desde la Escritura acerca de la manera como Dios ha decidido relacionarse con los hombres acerca del pacto. Debemos recordar que un pacto es una promesa jurada, es decir, es una promesa que es asegurada con un juramento formal. También debemos decir que en primer lugar, Dios no necesita hacer pactos con los hombres, sino que de hecho, el hecho de que Él se relacione con nosotros en esta manera, es decir, haciendo promesas a los hombres, es un acto que manifiesta de parte de Dios su misericordia, ya que Él no necesitaba tener un pueblo para sentirse o para estar completo. Hemos visto en Isaías 42, versículo 1 al 7, acerca de ese pacto eterno de redención. Dios ha prometido salvar a un pueblo por medio de su siervo Jesucristo. En Romanos capítulo 5 se nos recordaba los sucesos al mismo tiempo de Génesis capítulo 3. Vimos cómo el apóstol Pablo hace un contraste entre pertenecer a Adán y pertenecer a Jesucristo. Este pacto de obras que Adán no pudo cumplir trae para sus descendientes muerte. Sin embargo, en Cristo, quien cumplió perfectamente la ley de Dios, podemos encontrar vida. La semana pasada también, por medio de la predicación de Romanos capítulo 9, en los primeros 13 versículos, fuimos expuestos a la manera en que Dios conforma a ese pueblo del pacto por medio de la elección soberana de su parte. El día de hoy, mis hermanos, mi deseo es acercarme a algunos textos del Antiguo Testamento. Tal vez hablaré algo sobre Génesis 15 que se estuvo leyendo el domingo pasado también, y en Éxodo 19 que acabamos de leer, y principalmente estaré abordando algunos textos o algunos versos en 2 de Samuel capítulo 7, en el que Dios hace un pacto con el rey David. De manera que al venir a estos textos seamos expuestos a un aspecto importante dentro de la relación que Dios tiene de pacto con su pueblo, la cual es que Dios ha establecido un pacto en el cual el pueblo será gobernado por un rey eterno, lo cual para nosotros debe venir a ser una gran esperanza a este lado del sol. Es decir, que aquel que nos gobierna y guía permanentemente es aquel que ha sido establecido de antemano por el Señor. He titulado mi mensaje dentro de esta serie de Dios y su pacto, el Rey prometido que gobernará a su pueblo. Y en mi predicación lo primero que haré es apuntar al pacto de Dios con Abraham y con Moisés, para entender en primer lugar cuál es el pueblo que será gobernado por el rey, y en segundo lugar cuál es la ley que regirá a este pueblo y también incluso a su rey. Así que
he abordado este tema en 3 puntos. En primer lugar, el pacto con Abraham, que muestra al pueblo que será gobernado por el rey, Génesis capítulo 15. El pacto con Moisés, anunciando la ley que regirá a su pueblo, Éxodo 19. Y el pacto con David, que anuncia que Dios gobernará a su pueblo por medio de un rey. Amén. Así que en primer lugar, Génesis capítulo 15, quiero que vayamos y recordemos un poco lo que también leímos el fin de semana pasado en los versículos 17 al 19. Génesis 15, 17 al 19, dice la palabra del Señor. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los quenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ahora, para que entendamos primero lo que sucede en 2 de Samuel capítulo 7, debemos comprender aquellos pactos anteriores hechos por Dios con Abraham y con Moisés, los cuales a su vez están establecidos sobre el pacto de obras y sobre el pacto de gracia, dado cuando el Señor da su promesa en Génesis 3:15 de que enviaría un descendiente de la mujer. Recordemos, Adán y Eva caen, ofenden al Señor, toman del fruto, y el Señor va por ellos y da una promesa diciendo que vendrá un descendiente de la simiente de la mujer que aplastará a la cabeza de la serpiente. Así que los pactos hechos por Dios con Abraham, con Moisés y con David, lo que hacen es darle desarrollo a esa promesa inicial dada en Génesis 3:15, es decir, abrir un poco esta promesa a lo largo de la historia y dejarle ver al pueblo de qué se trataba esa promesa inicial del Señor. Eso es lo que Pablo también llama en Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12, los pactos de la promesa. Cuando Pablo está hablando a los gentiles de que antes de Cristo ellos estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo les dice: recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles, ¿sí?, en la carne, que son llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha de carne por manos humanas. Recuerden que ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así que estos pactos de la promesa son los que durante el Antiguo Testamento le dan forma y rigen o gobiernan a la nación de Israel. Para comprender entonces el Antiguo Testamento y cómo Dios trata con Israel, debemos entender los pactos. Ellos le dan forma a esta nación. A Abraham entonces Dios le ha prometido algunas cosas. En primer lugar, Dios había prometido descendencia a Abraham, una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, que vendrían a ser una gran nación. Eso lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2, cuando el Señor llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela y ve a la casa y de la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. El Señor le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿no? Dios había ofrecido, había prometido esto a Abraham, así como en el capítulo 15, verso 5, cuando el Señor le dice, entonces el Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si es posible contarlas. Dios había prometido una descendencia a Abraham, una descendencia que vendría por medio de un descendiente de la promesa que sería Isaac. Ahora, lo interesante de esta promesa y lo maravilloso es que Dios promete esto a un hombre que en lo natural ya no tenía esperanza de tener descendencia. Dios había prometido esto a un hombre que a la verdad en sus
capacidades físicas y biológicas no podía concebir. Así que la promesa desde el inicio de un descendiente que abriría todo un ramillete de descendientes como las estrellas del cielo era una promesa que involucraba que Dios iba a actuar de manera poderosa y milagrosa para cumplirla. En segundo lugar, Dios promete a Abraham que esta descendencia o este pueblo habitará en una tierra, habitará en Canaán. Eso lo vemos en los versículos 7 y en el versículo 18 que acabé de leer. Canaán viene a ser la tierra prometida por Dios a su pueblo. Y de ahí en adelante, desde esa promesa dada por Dios a Abraham acerca de una tierra, el tema de la tierra prometida viene a ser transversal a todo el Antiguo Testamento e incluso atraviesa también el Nuevo Testamento y llega hasta la eternidad futura. Dios ha prometido una tierra para que este pueblo escogido pueda habitar. Es uno de los temas principales: el ingreso a la tierra prometida, el destierro de la tierra prometida, el regreso de la tierra prometida, la reconstrucción del templo y de las murallas, que es lo que hemos estado viendo en Nehemías. En tercer lugar, al ser una promesa juramentada, es decir, hacer una promesa que incluye un juramento formal, Dios se pone a sí mismo como garantía de esa promesa. Eso es lo que vemos que sucede cuando se parten ambos animales y atraviesa la antorcha que simbolizaba que Dios mismo estaba poniéndose a sí mismo como fiador de su promesa. Es como si Dios le dijera a Abraham: muera yo si no guardo mi promesa dada a ti. Muera yo, dejaría yo de ser Dios si no cumplo con esto que te he prometido. Dios entonces, mis hermanos, ha anunciado que formará un pueblo de Abraham. Ese pueblo habitará en una tierra donde Dios mismo los hará habitar y los introducirá. Ahora, lo interesante dentro de esta promesa también es que como parte del cumplimiento, la descendencia de Abraham vendrá a ser esclava de una nación poderosa. Es decir, Dios no cumple de una manera inmediata su promesa, sino que dentro de esta promesa también incluye algunos medios. Uno de esos medios sería la esclavitud por 4 siglos en Egipto. Y eso, si no conociéramos que Dios lo anunció de antemano, para algunos podría ser como si Dios estuviera incumpliendo lo que prometió. ¿Cómo así que promete una tierra, pero cómo así que estos hombres vienen a ser esclavos, ¿no? Hermano, la esclavitud en Egipto no es un desvío del plan de Dios, no es un descache dentro del plan de Dios, no es algo que sorprendiera al Señor, sino que vendría a ser algo que confirmaría que Dios está formando a ese pueblo para ser su posesión, y que este pueblo vería cómo Dios se muestra a ellos también como un libertador y como un redentor. ¿Cuál era la manera que el pueblo entendiera que Dios los va a librar? Bueno, siendo esclavos para necesitar precisamente esa liberación. Y eso es lo que le habla el Señor a Abraham en la zarza ardiente 400 años después del tiempo de esclavitud. Él le dice: yo me he acordado de mi pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y he venido como Dios libertador, he venido como Jehová, como el Rey de los ejércitos que vendrá a librarlos. Ahora, en este punto, mis hermanos, hablando de esto, quiero detenerme y por un momento quiero que pensemos juntos en la historia de este pueblo del pacto. Esta es la historia también de todos aquellos que estamos unidos a la fe en el Señor. Es la historia de todos los que estamos unidos a Él. El cumplimiento del pacto de Dios con Abraham, la formación de un pueblo e incluso las dificultades de la esclavitud nos deben recordar algo. Hermanos, Dios es quien gobierna e incluso quien gobierna sobre las dificultades que podamos atravesar. Dios estaba gobernando por medio de la esclavitud de Egipto.
Y esto nos recuerda algo. Si Dios es quien gobierna la historia de los suyos, y al final todo lo que sucede en nosotros, entonces ayudará bien. Y todo lo que sucede en las vidas de los participantes o de los miembros del pacto no hará otra cosa sino anunciar un mensaje. Dios es fiel a su pacto. ¿Ha pensado usted eso cuando usted atraviesa por una situación que definitivamente no quería atravesar? Cuando usted atraviesa por una situación que parece tan dolorosa como ser esclavo. Pensar en que Dios está haciendo algo y en que aún esta dificultad está anunciando que Dios es fiel a sus promesas. Mis hermanos, Dios no puede mentir. El asunto es que el cumplimiento de sus promesas es algo que Él también ha determinado cómo hacer. Y a veces el cumplimiento de sus promesas incluirán cosas a las que generalmente queremos escapar, ¿no? Porque nadie quiere sufrir, todos quieren vivir de una manera agradable, todos quieren vivir una vida buena, entre comillas, ¿no? Sin embargo, para nosotros, aún las dificultades hacen parte del cuidado del Señor y de la vida buena, porque algo Él está formando. Y eso precisamente es lo que deben saber los israelitas y es lo que nosotros debemos saber como parte del pueblo espiritual, como parte del Israel espiritual de Dios. El Dios en el que nosotros hemos creído conoce el final desde el principio. Todas las cosas que atraviese su pueblo funcionan para darle avance a las promesas de Dios. Todas las cosas que nosotros vivimos funcionan para el plan del Señor. Aún cuando ese pueblo atraviese por situaciones de incertidumbre. O cuando ese pueblo pueda atravesar por situaciones de temor, ya sea en lo económico o en lo político. Hermanos, todo ayudará para que las promesas de Dios, que son ciertas, sean cumplidas. Esto no puede hacer otra cosa sino darnos a nosotros también esperanza. Ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Pero también hay otro elemento que no se ve tan claramente en el pacto con Abraham y es la respuesta que requiere al pacto de Dios por parte de su pueblo. Es decir, ¿cómo debe responder ese pueblo? Porque el pacto de Abraham es un pacto que se manifiesta en bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dios estableciendo un pacto, estableciendo un pueblo, llevándolo a una tierra y habitando allí con ellos. Pero ¿qué demanda de ellos? El pueblo debe vivir de una manera que testifique que le pertenece a Él. Ahora, eso apuntará al pacto del Sinaí, como decía Brian, o al pacto hecho con Moisés. Y esto me lleva a mi siguiente punto. El pacto con Moisés anuncia la ley que rige a su pueblo y que también regirá a su rey. Éxodo capítulo 19, y es lo que estuvimos leyendo hace un rato. Yo solo voy a ir a unos apartes. Ahora, los pactos requieren una respuesta de aquel que es beneficiario. ¿Quiénes somos los beneficiarios de las promesas del Señor? Los que pertenecemos a Él. Esos pactos requieren que nosotros respondamos de cierta manera. Lo que hace el pacto mosaico entonces es mostrarnos cómo debe vivir el pueblo del pacto del Señor. ¿Cómo debe vivir ese pueblo que pertenece a Dios? ¿Cómo debe vivir ese pueblo que ha recibido las promesas de Dios? Lo que sucede en Éxodo 19 y 20 muestran varias cosas en cuanto a Dios y en cuanto al pueblo del pacto. En primer lugar, ellos deben vivir como un especial tesoro del Señor entre las naciones. Es decir, que deben vivir como un pueblo santo o como un pueblo que ha sido apartado para Dios. Hermanos, Dios nos rescata para que ya no vivamos igual que antes. Dios nos rescata para que vivamos de manera que reflejemos y manifestemos que nosotros le pertenecemos a Él. En segundo lugar, versículos 10 y 11 dice lo siguiente. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo
y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pertenecer a ese pueblo del pacto del Señor, al pueblo escogido por Dios, es también tener el privilegio de conocer las obras y el poder del Dios creador. Y además de esto, se le da el privilegio también de recibir las palabras de Dios. Es decir, que aquellos que pertenecemos a ese pueblo tenemos un privilegio que los incrédulos no tienen. Nosotros sí somos conscientes de que Dios gobierna sobre este mundo y somos conscientes de lo que Dios hace en nuestras vidas. Es decir, para nosotros la causalidad en medio de lo que vivimos y en medio de lo que el mundo vive no existe. Nosotros sabemos que Dios está haciendo algo. Nosotros sabemos que hay algo detrás de todo lo que sucede en la historia de los hombres, y eso es que el Señor está obrando como gobernador y como rey en la tierra. En tercer lugar, también hay unas advertencias. Nosotros vemos el Sinaí envuelto en humo, los rayos, los truenos, y una advertencia de parte de Dios dada a Moisés de que no todos deben acercarse al monte Sinaí. Es más, aquellos que se acerquen sin la autorización del Señor perecerán. Mis hermanos, Dios rige todas las cosas, pero en especial Dios rige la manera como su pueblo debe adorarlo. Y esto es algo que nosotros debemos recordar, porque hoy día, lamentablemente, algunas iglesias lo que hacen es buscar de qué manera puedo buscar o adorar a Dios para ser más atractivo. ¿De qué manera puedo hacer mi culto más cool o más genial o más vistoso para que más hombres vengan? Pero no se preguntan, ¿realmente esto que quiero hacer es lo que Dios demanda en la manera como nosotros debemos buscarlo? Hermano, Dios rige, no solo manda que lo adoremos, sino que Dios manda cómo debemos también acercarnos a Él. Versos 18 y 19. Dice lo siguiente: todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Dios de ese pueblo es un Dios temible. Es un Dios que es poderoso. Dios se presenta como aquel que incluso hace temblar las montañas. Hermanos, nosotros tenemos que tener un entendimiento reverente acerca de quién es Dios. Nosotros no nos acercamos a Dios como un igual. No nos acercamos a Dios como nuestro amigo, nuestro parcero en un sentido. Nos acercamos a Dios con reverencia, porque sabemos que Él es el que mueve incluso la creación y el Dios que es temible y debe ser respetado. Dios debe ser temido, pero al mismo tiempo Dios es amado. Es un amor reverente, es un amor que sabe, tú podrías simplemente no haberme creado, pero lo hiciste. Yo tengo un temor, un respeto reverente a ti, pero al mismo tiempo te amo con todo mi corazón. Finalmente, Éxodo capítulo 20, verso 1 al 2, nos habla lo siguiente. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios lo que hace antes de dar la ley o los 10 mandamientos, lo que hace es establecer la razón por la que ese pueblo debe vivir de esa manera. Dios no dice, les voy a dar esta ley para entonces yo ser su pueblo. Dios lo que hace, yo ser su Dios, perdón. Dios lo que hace es decirles, ustedes deben vivir de esa manera porque yo soy su Dios y porque yo soy su libertador. Erramos grandemente cuando pensamos que nuestro cumplimiento de la ley o de los mandatos del Señor, entonces me darán confianza de que pertenezco a Él. Mis hermanos, Dios da la ley precisamente porque Dios ha salvado.
El pacto de Dios con Moisés en el Sinaí entonces muestra que Él es quien gobierna a su pueblo. ¿Cómo se sabe que alguien está gobernando sobre algo? Porque Él es el que dice cómo se hacen las cosas. ¿Cómo se sabe que son los padres en el hogar los que mandan y no sus hijos? Porque ellos son los que dicen a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos. Ellos son los que dicen hacia dónde van sus hijos. Por eso ellos son los padres y no los hijos son los que gobiernan. Y bueno, espero que sea así también en su casa. Aquel que dice qué se hace y qué no se hace es el que gobierna. Aquel que dice lo que se debe hacer, lo que está bien y lo que está mal, es el que gobierna en un lugar. El pacto de Sinaí nos muestra que Dios es el que gobierna y no Israel. Ahora, la manera como Dios establece su gobierno es por medio de esa ley dada a Israel. Y eso va a tratar todo Éxodo y todo Levítico. Las leyes que el Señor da, no solo morales, sino en otros ámbitos, aproximadamente 613 leyes, ¿no? Dios es quien gobierna la manera como el pueblo debe vivir para diferenciarse de las naciones vecinas. Eso apunta a la ley civil, a todo lo relacionado también con los alimentos, los animales impuros, etcétera, etcétera. Dios gobierna la manera como el pueblo debe adorarlo y eso entonces da la ley ceremonial, la ley de los sacrificios. Dios se muestra como el santo que no tiene en poco el pecado y entonces establece un linaje de sacerdotes que presentarán sacrificios por el pecado delante del Señor. Es lo que conocemos también como esa ley de los sacrificios o ley sacerdotal, de lo que trata Levítico. Dios es aquel que debe gobernar también el corazón de los suyos y su manera de conducirse en el mundo. Es decir, Dios es quien establece lo que es bueno y lo que es malo. La ley moral apunta a eso. Es la ley que está también en nuestro corazón. No robar, no matar, no mentir, no desear la mujer del prójimo, pero primeramente amar a Dios sobre todas las cosas y no tener a nada ni a nadie por encima de Él. Es la ley de Dios la que lleva al pueblo a reconocer que Dios está en el centro de todas las cosas. ¿Cómo debería vivir este pueblo si fue salvado de tal manera por Jehová? ¿Cómo debería vivir el pueblo de Israel si vio el monte encenderse, si vio a Dios castigando a los dioses falsos de Egipto? ¿Cómo debería ver ese pueblo, vivir ese pueblo, si vio al Señor abrir el Mar Rojo y después detenerse al Jordán? Nuestra obediencia es la respuesta a un pacto ya establecido. Dice Sam Waldron sobre esto, no es un requisito previo para establecer el pacto. El resultado de la obediencia no es el establecimiento del pacto, sino por el contrario, las bendiciones prometidas en el pacto llegan a ser nuestra posesión. Cierro mi cita. Dios entonces, por medio de su promesa, trae a existencia a un pueblo, el cual viene a ser posesión y especial tesoro. Es un pueblo al que se le dará una tierra para habitar, pero también al que se le dará una ley que debe cumplir, para mostrar que Dios es el que gobierna en medio de ellos. Mis hermanos, nosotros no hemos sido dejados para vivir como bien nos parezca. Nosotros hemos sido dejados para vivir mostrando que Dios es el que gobierna y que nosotros nos regimos de acuerdo a lo que Él nos demanda. No se nos da el llamado a vivir como queramos, aun cuando en este mundo sea atractivo vivir como cada cual desea. Por eso cada vez nuestras figuras de autoridad son más irrespetadas. Por eso cada vez los gobiernos aparentan dar mayores libertades, pero al final terminan siendo opresores que se niegan a entender o a reconocer cualquier pensamiento diferente al de ellos. Pero no solo Israel como nación tiene el deber de cumplir la ley, sino que Dios establece también que aquel que los gobierne tiene que guiarlos en la manera
como obedece la ley del Señor. Es decir, Dios desde la ley de Moisés también había establecido cómo debería ser el rey que gobernara sobre ellos. Y esto nos habla Deuteronomio capítulo 17. Quiero ir rápidamente solo a anotar algunas cosas. Usted puede leerlo a más detalle en su casa. Versículo 14 al 20, Deuteronomio 17, dice lo siguiente. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero. Más adelante, verso 18 dice, cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue los días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Es decir, Dios desde el momento en que da la ley a Moisés también anuncia que ellos sí tendrán un rey, pero que ese rey debe ser un rey que se rija por la ley de Jehová. No un rey que quiera saltarse la ley y que busque estar por encima de ella, sino que se doblegue a la ley del Señor. Pero además de eso, Dios también haría un pacto para establecer la manera en que Dios los guiará por medio de este rey. Y este es mi último punto. El pacto con David anuncia que Dios gobernará a su pueblo por medio de un rey. Y es lo que hemos leído en 2 de Samuel, capítulo 7, voy a ir tal vez a algunos versos, ¿no? Efectivamente, como Dios anunció, era necesario que un rey gobernara al pueblo una vez que ellos entraran a la tierra prometida. Pero este rey tenía que ser un rey temeroso del Señor. La ley debería ser el sustento de su reino, es lo que legitimaba al reino de este rey. El rey debe guiar a ese pueblo en la batalla más sangrienta y difícil de todas. ¿Cuál es esa batalla? Buscar vivir como el pueblo de Dios, cumplir su ley. Esa es la batalla más grande que enfrentó Israel y la que generalmente perdía. El pueblo, como sabemos, tan pronto entró a la tierra prometida y tuvo el dominio de Canaán, comenzó a desear un rey. Pero no era un rey como el que se hablaba en Deuteronomio. Ellos querían un rey que fuera como los de las naciones vecinas. Un rey grande, un rey poderoso, pero un rey poderoso según la carne. Y eso precisamente es lo que Dios les da. Saúl se muestra como un rey poderoso, pero no como un rey temeroso del Señor. No mostró obediencia ni sumisión al Señor cuando presentó sacrificios que le eran ilícitos. No mostró obediencia ni sujeción al Señor cuando perdonó la vida y los tesoros de Amalek y los animales. Se mostró que Saúl estaba más interesado en su propia gloria que en la gloria de Jehová. Y que el deseo del corazón de este rey era ser fiel a sus propios planes y no a los planes del Señor. Dios lo que hace entonces es desechar a Saúl y levanta un rey conforme a su corazón, el rey David, el menor de sus hermanos, el más débil en apariencia, pero un hombre poderoso en su deseo de honrar al Señor, lo cual se demuestra en la conocida batalla contra Goliat, en 1 de Samuel capítulo 17, cuando Goliat viene a enfrentar a David un poco ofendido porque le habían enviado un muchacho a pelear. David le responde y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina,
pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Ese es el tipo de rey que tenía que gobernar a Israel. Segunda de Samuel 7 vemos entonces a un David que ya había derrotado todos sus enemigos y que ahora está preocupado por la morada de Dios en medio de su pueblo. David, después de haberlos derrotado a todos, dice: ¿cómo es posible que el arca del Señor, cómo es posible que el Señor habite en esta tienda o este tabernáculo? David presenta su preocupación en los versos 1 al 3 y le cuenta al profeta Natán de su deseo de construirle casa al Señor. Pero en el verso 4 al 7 nosotros vemos la respuesta del Señor. Él anuncia que David no será quien construya esta casa y que el Señor no ha dependido de tener un gran templo para destruir a ninguna de las naciones que ha destruido en favor de su pueblo, sino que aún morando en ese tabernáculo humilde, Dios se ha mostrado como el más poderoso de todos los dioses. Lo que vemos en los versos 8 al 17 entonces es lo que se conoce como ese pacto que Dios hace con David. Y sobre esa promesa hecha a David quiero que notemos también algunas cosas. El verso 8 nos muestra que ese pacto se hace con David y el Señor se refiere a él como mi siervo. Él fue tomado de su posición como pastor de las ovejas de su padre para venir a ser pastor de las ovejas del Señor. En primer lugar, este pacto nos recuerda que Dios nos llama con los mismos estándares que llaman los hombres. En segundo lugar, verso 9, el respaldo del Señor al vencer a sus enemigos muestra que el Señor estaba estableciendo un gran nombre a este siervo. Ese mismo tipo de promesa, establecer un gran nombre, hace eco también de lo que Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 12. Dios le había dicho a Abraham: haré de ti una gran nación y haré un gran nombre de ti. Engrandeceré tu nombre. Verso 10 al 12 se nos muestran las promesas de la bendición de Dios a Abraham, que ahora son puestas sobre el rey David. Ahora es interesante y es bueno que entendamos esto, porque el pacto de David no anula el pacto con Abraham, ni anula el pacto con Moisés. El pacto de David no hace esto, sino que lo que muestra es el desarrollo de la promesa de el Señor. Le da continuación a todas las promesas que Dios había hecho antes. No es que Dios ha prometido algo antes y se me olvidó, también tenía que prometer esto, y después 4 siglos también tenía que prometer esto, sino que en la primera promesa todo esto iba a mostrarse como desarrollado a lo largo de la historia de Israel. Por eso Dios nuevamente le dice en los versos 10 al 12: el pueblo mío habitará en su propio lugar. Es decir, nuevamente está la idea de la tierra prometida por Dios. También se habla de que Dios levantará un descendiente de la casa de David y que sobre ese descendiente el Señor establecerá un reino. Recordemos, en el pacto con Abraham, el descendiente sería aquel por medio del cual vendría la nación. Ahora en este pacto el descendiente sería aquel que gobernaría a esa nación para siempre. El Señor promete edificar una casa para David. Esta promesa sin duda fluye de la misericordia del Señor. Este pacto, como los otros, es un pacto incondicional, un pacto que se da de manera unilateral. Versículo 13 al 16, se promete la obra de ese descendiente y la relación que Dios tendrá con él. Leámoslo allí rápidamente, verso 13. Él edificará casa a mi nombre,
y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será para mí hijo. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Será el descendiente de David quien edificará una casa para el Señor. Y por su parte, el Señor lo que hará es establecer ese reinado para siempre. Es decir, el carácter completo de la promesa es que este descendiente tendrá un reino que será eterno. El verso 14 y 15 nos muestra que esa relación entre Dios y ese descendiente será como la relación de un padre con un hijo, en la cual Dios también anuncia que lo castigará si es inicuo. Es decir, que a este rey se le demanda también obediencia a la ley del Señor. Nuevamente, este pacto no anula el pacto mosaico, sino que establece que la obediencia que se requiere del rey será la misma que Dios había promulgado para el pueblo en el Sinaí. En el pacto con David, el enfoque se vuelve a la gracia soberana del pacto, pero no sin un enfoque también hacia sus demandas. Lo particular es que ante la desobediencia de este descendiente se anuncia su disciplina, pero que esta disciplina no incluirá que la promesa sea anulada. Es decir, cuando el descendiente cometa pecado, no es que Dios ya no cumplirá la promesa, sino que éste será disciplinado y Dios extenderá misericordia para cumplir, aún a pesar de su pecado, la promesa. Verso 16 nos muestra que los que reinen en Israel procederán de los descendientes de David, es decir, el trono de David será establecido para siempre. Dios entonces hizo un pacto con David. El reino de uno salido de sus entrañas durará para siempre. El pueblo habitará en la tierra prometida y será un reino de paz. Todos los enemigos del Señor y de su pueblo serán derrotados. Nuevamente, este pacto no habla de la bondad de David o de su merecimiento, porque de hecho, unos capítulos más adelante, lo que se ve en 2 de Samuel es el pecado de David. Es decir, que este pacto no estaba establecido sobre el hecho de que David fuera un hombre bueno o fuera un hombre totalmente justo o totalmente santo. El pacto de Dios no demuestra el poder de los hombres, sino el poder de Dios y la fidelidad de Dios. Dios es tan poderoso que aún a través de hombres débiles lleva a cabo el cumplimiento de sus promesas. Este pacto de Dios con David también debemos decir que tiene un cumplimiento doble. Tal vez lo primero que usted piense es, bueno, ¿quién fue el hijo de David? Salomón, ¿no? Bueno, claro, se cumple en Salomón porque él construye ese primer templo, ¿no? Entonces, en un sentido, hay un primer cumplimiento que es parcial en la vida de Salomón. Evidentemente, Salomón edificó casa para el Señor, hizo el templo de Jerusalén. Israel habitó en paz durante el gobierno de Salomón. Pero también hay otra cosa que se cumple en Salomón y es que él cometió iniquidad. Salomón no fue un rey obediente a la ley, se unió a mujeres paganas, por lo cual Dios, como había prometido, lo azotó. Y a través de su descendiente, Roboam, se vería el azote del Señor. La nación de Israel sería dividida. Nunca más el Israel étnico sería una sola nación. En adelante se hablaría de dos naciones, el reino del sur o el reino de Judá y el reino del norte, Israel. Ambos pueblos teniendo tensiones, ¿no?,
ambos pueblos por parte del reino del norte, por ejemplo, teniendo reyes que no serían descendientes de David. Nosotros vemos la historia de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, cuando habla de los reyes del norte, hombres perversos, y si no era perverso, era terriblemente perverso. Hombres malos se mataban entre ellos para tener la corona, y nosotros vemos este espiral descendiente de pecado. Vemos una espiral entonces de perversión, de paganismo, hasta que ellos son conquistados por los asirios y entonces se diseminan por las naciones y comienzan a mezclarse. Pero por el otro lado, en el reino de Judá, en el reino del sur, la promesa del Señor sigue avanzando. Rey tras rey venían a ser descendientes de David. Ahora, como vemos también en la historia, no fueron reyes buenos. Muchos de ellos también fueron pecadores, impíos, casi paganos también. Pero por otro lado también vemos reyes buenos que quisieron honrar al Señor. Finalmente esta nación de Judá, preservada a pesar del pecado, es conquistada por Nabucodonosor, por los babilonios. Son llevados al destierro, pero aún a pesar del destierro, Dios sigue avanzando sus promesas. Él cumplirá su pacto. Judá es preservada. Dios guarda un pequeño remanente que después de 70 años de destierro regresa otra vez a la tierra de sus padres, y por medio del liderazgo de los hombres que hemos visto, de Nehemías, de Esdras, de Zorobabel, estos hombres se esfuerzan en establecer nuevamente la adoración y en buscar a honrar al Señor. Dios les demuestra, aún en medio de esa dificultad, que su pacto será cumplido. A lo largo de la historia se fortalece entonces también ahora esta promesa dada a David. Dios enviará a un rey de la casa de David. Dios enviará a un Mesías. Dios enviará a un ungido del Señor. Enviará a un Cristo, que esto es lo que significa Cristo, ungido del Señor, el cual vendría a librarlos de todos sus enemigos. Hermanos, cuando nos paramos en el pacto de David y miramos hacia atrás, vemos esas promesas, cómo se recogen las hechas a Abraham y la ley dada a Moisés. Pero cuando miramos hacia adelante, el pacto con David también prepara la esperanza mesiánica que inspira y fortalece la fe de Israel después del exilio. Esa esperanza de un Mesías que vendría. Por eso el escenario con la llegada de Cristo era de una esperanza mesiánica muy grande. Sin embargo, en su mente ellos pensaban que ese Mesías vendría a destruir a Roma, vendría a mostrarse como un gran líder militar. Esta esperanza culmina finalmente con la aparición de Jesucristo. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 2 y empecemos a descender en este camino. Hechos capítulo 2 es el primer sermón del apóstol Pedro después de que desciende el Espíritu Santo en Pentecostés. Y él dice lo siguiente, verso 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansa en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza, dice Pedro, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta,
y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús, el cumplimiento de la promesa a David, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro le está mostrando a este pueblo, ese Jesús al que ustedes despreciaron, ese Jesús al que ustedes llevaron a la cruz, es el cumplimiento de aquella promesa dada a David. Es aquel descendiente final que estaría sentado en el trono, no por un periodo de tiempo, sino para siempre. Aquel descendiente que vendría a cumplir de manera perfecta la ley de Dios, lo cual ninguno de su pueblo podría hacer. Conocer la relación de Dios con su pueblo, mis hermanos, es algo que debería asombrarnos. La Biblia es la historia del Dios del pacto, es la historia del pueblo del pacto y es la historia del rey del pacto. La historia del Israel del Antiguo Testamento nos muestra a un Dios que es fiel a pesar de lo que era su pueblo, a un Dios que buscó al hombre luego de caer para ofrecer su promesa, un descendiente de la mujer aplastará a la serpiente. En adelante, esta promesa se desarrolla y comienza a brillar más y más y más. El pacto con David es ese pináculo al que al mismo tiempo animaba al pueblo a guardar una esperanza futura gloriosa. Pero ese pacto en sí mismo no sería el final de las promesas de Dios. El Señor establecería un nuevo pacto con su pueblo, el cual también será predicado el próximo domingo como final de esta serie. Ahora, ¿qué podríamos decir para terminar esta enseñanza en los 5 minutos que me restan? En primer lugar, que hoy deberíamos recordar o saber, no nos hemos reunido para aprender una clase de historia de Israel. Hoy nos hemos reunido para ser testigos, para presenciar la grandeza y la bondad del Señor, quien desde antes del principio se propuso crear todas las cosas y desde antes del principio se propuso crear un pueblo para sí mismo de entre los hombres de la tierra. Hoy nos hemos reunido para asombrarnos ante un Dios que, aunque no necesitaba hacer ningún pacto con nosotros, ha condescendido en misericordia para mostrarse a nosotros como el Dios Salvador. Hermanos, el pacto de Dios nos recuerda la relación que nos une con el Señor y nos da esperanza para que nosotros podamos perseverar en esta tierra. El pacto con David nos da gran esperanza de que como pueblo seremos guiados por un rey, cuyo reino no terminará. Seremos guiados por un rey que vencerá al más terrible de nuestros enemigos, un enemigo que tiene 2 caras, por un lado el pecado, pero por otro lado también la muerte. Hoy hemos venido a recordar la grandeza del pacto de nuestro Dios y la hermosura de su Hijo, en quien la promesa dada a David tiene su más alto y su eterno cumplimiento. La pregunta ante esto es, ¿cómo deberíamos entonces vivir si somos el pueblo del pacto del Señor? La obediencia tendría que ser la respuesta inevitable ante la gracia de Dios. Bien dice Pablo, continuaremos pecando para que la gracia abunde en ninguna manera. Aquel pueblo que ha sido rescatado por el Señor, ¿cómo va a querer vivir como si aún fuera pagano?
No puede ser esto, mis hermanos. Entender la manera como Dios se relaciona con nosotros nos debe llenar también de esperanza. El pacto mismo es nuestra mayor bendición. El hecho de que Dios se relacione con nosotros y nos dé sus promesas es nuestra mayor bendición. Estar en una relación de pacto con Dios, con el Creador de los cielos y la tierra, debe traernos, mis hermanos, a la adoración. Mis hermanos, Dios no está obligado a salvarnos. Dios no nos debía nada para mostrarse a nosotros y darnos sus promesas. Debemos recordar estas cosas. A veces venimos el domingo y pasamos por alto lo maravilloso que es ser ese pueblo del pacto del Señor. Estar acá y no en otro lugar, estar acá y no en ciclovía, estar acá y no buscando pecar, estar acá juntos celebrando al Dios que ha hecho tan grandes promesas. Esto es lo que nos une como iglesia local. Pero también lo que nos une con las demás iglesias que proclaman a este Redentor. Nosotros anunciamos a un Rey que es eterno. Anunciamos a un Rey que no es sorprendido ni vencido por los reyes perversos de esta tierra. Nosotros sí tenemos una esperanza. No solo por lo que nos espera en la consumación de las promesas, sino en el Dios que nos ha dado estas promesas. Así que confiamos no solo en las promesas que llegarán a ser cumplidas perfectamente en el futuro, sino en el Dios que hoy sigue dándole avance a sus promesas, mis hermanos. Nada de lo que nosotros vivamos lo sorprende a Él. Todo hace que avance las promesas y sus propósitos. Tenemos esperanza que mientras caminemos por esta tierra, tenemos esa confianza. Sin importar lo que atravesemos, Dios sigue siendo fiel. Sus promesas son verdaderas y eternas. Dios tiene un pueblo. Su pueblo habitará con Él para siempre. Él mismo ha venido a ser nuestro Rey para mostrarnos su victoria en la cruz. Piensen en esto, muchos ven la cruz como un signo de debilidad y algunos incluso la compran y la ponen ahí, pasan al lado de la cruz y dicen, ay, pobrecito Jesús, cuánto sufrió. Y en las películas a veces ahondan esa idea de, ay, pobrecito. La cruz, mis hermanos, es el símbolo más glorioso y poderoso de la mayor victoria que esta tierra ha mostrado. El Señor satisfizo la ira de Dios y pudo ofrecer vida eterna a los suyos. Él no fue retenido ni por esa cruz ni por la tumba. Ambas están vacías y por eso estamos acá. Para recordar que en base a esas promesas nosotros tenemos vida, hermano. Si usted está acá, si usted pertenece a este pueblo del Señor, usted tiene razones para tener gozo sin importar lo que haya a nuestro alrededor. Sin importar que los grandes líderes que iban a traer salvación a nuestra patria y los que se han levantado a ofrecer salvaciones falsas caigan como barro, como lo que son. Nosotros sí tenemos una esperanza que trasciende más allá de las cosas que los hombres pueden dar. Él exhibió a sus enemigos derrotados. Las misiones nos recuerdan que nuestro Dios ha vencido y sigue avanzando su reino. Recibir nuevos miembros nos recuerdan esto, que el Señor tiene un pueblo que tiene que seguir siendo traído. Tomar la cena del Señor nos recuerda la victoria del Rey. Tener bautismos como lo tendremos en 3 semanas nos recuerda que Dios es tan poderoso como para cambiar a hombres muertos y traerlos a la vida. Hermanos, Dios es fiel a su pacto. Él es el Dios en cuyas manos nosotros estamos. Mi pregunta es, ¿a quién entonces debemos temer? A las amenazas de renuncia si no acepto hacer esto o hacer lo otro por parte de mis empleadores. ¿A quién debo temer? A un mundo que se sumerge en las filosofías falsas y en las ideologías de género que tratan de destruir a nuestros niños. ¿A quién debemos temer? No, mis hermanos, no deberíamos temerle a nadie porque el Señor ha vencido sobre todo. Pero mi pregunta también es, ¿cómo deberíamos vivir para mostrar que somos parte
de este hermoso pueblo. Pregúntese usted si su manera de vivir, de hablar, si su manera de asumir las circunstancias muestra que usted tiene esta esperanza. Padre, gracias por tu palabra y por tu misericordia, Señor. Gracias porque en ti vemos el cumplimiento de estas maravillosas promesas y aún entendemos, Señor, que tú sigues gobernando en esta tierra. Aún entendemos que tú eres el Rey que ha conquistado a un pueblo, Señor, que lo ha librado de la muerte, que lo ha librado del pecado y que hoy nos das esperanza. No solo la esperanza de la vida eterna al partir de esta tierra o cuando tú regreses, sino la esperanza de que mientras caminemos a este lado del sol, tú estás con nosotros, tú gobiernas como Rey, tú sigues en tu trono y tu reino seguirá avanzando. Tus promesas son verdaderas, tus promesas no caducan, Señor. Y eso es bueno saberlo en medio de hombres que incumplen sus palabras. En medio de hombres vanos y en medio de nuestro propio corazón que no es capaz de cumplir sus promesas. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esto. Ayúdanos a atesorar tu palabra, a atesorar tu majestad, tu victoria en la cruz, Señor. A poder vivir como el pueblo que está bajo el liderazgo de este gran Rey. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Amén. Y precisamente ese rey vence como ningún rey en esta tierra puede vencer. Los reyes de esta tierra vencen